Hola, si estás viendo este vídeo es probable que a ti o a alguien cercano le hayan diagnosticado fibrilación auricular, también conocida como FA. Puede que ahora mismo sientas algo de inquietud, pero no te preocupes, es normal. La idea es que en los próximos minutos entiendas mejor qué es, por qué es un problema y, lo más importante, qué podemos hacer al respecto. Lo primero es responder a la pregunta del millón. ¿Puedo morir por un episodio de fibrilación auricular? La respuesta es que, por sí sola, la FA no suele ser mortal. El verdadero peligro es que esta arritmia aumenta hasta 5 veces el riesgo de sufrir un ictus, también llamado derrame o ataque cerebral. Pero que no cunda el pánico, porque con el tratamiento adecuado y tu colaboración se pueden tener una vida larga, saludable y activa. Entonces, ¿qué es la fibrilación auricular? Imagina que las cavidades superiores de tu corazón, las aurículas, en lugar de contraerse con un ritmo fuerte y constante, empiezan a temblar o fibrilar de forma caótica. Esto provoca que el corazón lata de manera irregular y, a menudo, muy rápido. Como consecuencia, es posible que no bombee suficiente sangre oxigenada al resto del cuerpo. Quizás te preguntes, ¿y por qué tengo yo esto? A veces no hay una única causa clara, suele ser una combinación de factores. La edad avanzada, la tensión arterial alta, la diabetes, la apnea del sueño, la obesidad o haber tenido problemas de corazón antes son algunos de los factores de riesgo más comunes. ¿Y cómo se nota? Es curioso porque algunas personas no sienten absolutamente nada y se enteran en una revisión médica. Otras, en cambio, notan palpitaciones como un aleteo en el pecho, se cansan mucho, se marean o les falta el aire. Es muy importante que si sientes alguno de estos síntomas, consultes a tu médico incluso si desaparecen. Hablemos ahora de los riesgos. Como te decía, el mayor es el ictus. Ocurre porque al no contraerse bien las aurículas, la sangre puede estancarse, sobre todo en una pequeña bolsa llamada orejuela. Si la sangre se estanca, se pueden formar coágulos. Y si un coágulo viaja desde el corazón hasta el cerebro y bloquea una arteria, se produce un ictus. Por eso es vital conocer las señales de alerta de un ictus, que se resumen con la palabra rápido. Rostro caído, alteración del equilibrio, pérdida de fuerza, impedimento visual y dificultad para hablar. Si notas algo así, busca ayuda urgentemente. Pasemos a lo más importante. ¿Qué tratamientos puedes esperar? Los objetivos principales son controlar la frecuencia y el ritmo del corazón y, sobre todo, reducir el riesgo de ictus. Para esto último, es muy probable que te receten medicamentos anticoagulantes, a veces llamados diluyentes sanguíneos. Su función es evitar que se formen esos peligrosos tropos. Es fundamental que los tomes exactamente como te indiquen, incluso si no tienes ningún síntoma. Si los tomas, avisa siempre a otros médicos o a tu dentista y vigila si te salen moratones o tienes sangrados inesperados. Además, puede que te den otros medicamentos para controlar la frecuencia cardíaca, para que el corazón no vaya tan rápido, o para controlar el ritmo, para intentar que vuelva a latir de forma regular. Si los fármacos no son suficientes, existen otros procedimientos como la cardioversión, que es como un reinicio eléctrico del corazón, o la ablación, que busca eliminar las zonas del corazón que provocan la arritmia. Ahora hablemos de ti. Vivir con fibrilación auricular requiere que formes un equipo con tus profesionales sanitarios. Hay una parte muy importante que solo tú puedes hacer: adoptar un estilo de vida saludable. Esto incluye llevar una dieta sana para el corazón, evitar el tabaco, moderar el alcohol y hacer ejercicio regularmente, siempre con el visto bueno de tu médico. Una última cosa. Quizás te preguntes si puedes saber cuándo tendrás un episodio. Algunas personas aprenden a identificar qué cosas se lo provocan, como el estrés, la cafeína o la falta de sueño. Conocer tus desencadenantes puede ayudarte a controlarlos. Y si tomas anticoagulantes, considera llevar una tarjeta en la cartera o un brazalete de alerta médica. Puede ser muy útil en una emergencia. La fibrilación auricular es una afección que te acompañará, pero no tiene por qué definir tu vida. Con el tratamiento correcto y tu implicación activa, puedes controlarla y seguir disfrutando de una vida plena y saludable. Habla con tu médico, resuelve todas tus dudas y trabajad juntos en el mejor plan para ti. Cuídate mucho. Nada más por hoy, salvo darte las gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.